El Ayuntamiento de Zaragoza patrocina este programa. En el periodo que va del siglo XIII al siglo XVI se produjo en el Reino de Aragón un importante crecimiento económico con algunos altibajos de los que posteriormente hablaremos. Ese crecimiento, unido al desarrollo del reino con Jaime I, supuso un impulso para el arte gótico. Hoy, en Zaragoza, en su historia, nos adentramos en esa ciudad de privilegios y de desarrollo cultural que vamos a conocer a través del arte gótico, de algunos ejemplos de los que mejor se conservan aquí, en el Museo de Zaragoza. Para explicárnoslos, ya contamos con la presencia de Mari Carmen Lacarra, catedrática de Historia del Arte Antiguo y Medieval de la Universidad de Zaragoza. Buenos días, profesora. Muy buenos días. Muchas gracias por participar en ZTV. Gracias a vosotros por acordaros de mí y del gótico. Bueno, antes de comenzar ese recorrido por las obras más importantes que se conservan aquí en el museo, como acabamos de comentar, vamos a hacer una pequeña introducción de cómo se vivía en la ciudad en el siglo XIV aproximadamente y qué acontecimientos históricos estaban ocurriendo. Durante los siglos XIV y XV, el antiguo reino de Aragón está viviendo una época de gran atractivo. Por un lado, en el terreno político tenemos que destacar la personalidad del rey Pedro IV el Ceremonioso, que dejará su impronta como mecenas de las artes en la ciudad de Zaragoza. Por otro lado, si nos trasladamos al siglo XV, no hay que olvidar toda la centuria y
llena de manifestaciones culturales y artísticas. Zaragoza es la capital del reino, pero además una de las ciudades más ricas y poderosas desde el punto de vista social y económico de la Corona de Aragón, y el broche de oro del siglo XV lo marcarán los reyes católicos con Fernando II e Isabel de Castilla, dejando también en nuestra ciudad grandes obras de arte, como por ejemplo el Salón del Trono de la Aljafería. Una vez que hecha esta pequeña introducción, profesora, vamos a comenzar, si le parece, el recorrido por estas obras que hemos comentado. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Bueno, evidentemente para el tiempo del que disponemos ha habido que hacer una selección. La selección ha sido subjetiva, es decir, aquellas obras que a mí me plantean más interrogantes y a la vez más atractivos desde el punto de vista histórico-artístico. Vamos a seleccionar, o hemos seleccionado, una serie de obras de escultura y después veremos ejemplos de pintura, advirtiendo que en el campo de la pintura veremos tanto ejemplos de pintura mural como pintura sobre tabla y un ejemplo de pintura sobre sarga, aunque ahora esté trasladado a tabla. Vamos, si le parece, a comenzar con esas obras de escultura y nos las va a explicar. Me parece perfecto. Muy bien, vamos. Profesora, ya estamos en la primera localización de nuestro programa de hoy. Comentábamos que íbamos a comenzar por la escultura. ¿Dónde estamos ahora mismo? Tenemos detrás de nosotros un sepulcro, pero ¿a quién perteneció? Este sepulcro es una obra de gran importancia dentro de la escultura funeraria de la época gótica. Concretamente pertenece a un gran personaje, don Pedro Fernández de Híjar y Alagón, del que la última referencia en vida corresponde a 1386, lo cual quiere decir que la fecha del monumento funerario la podremos llevar perfectamente a las últimas décadas del siglo XIV. Es evidente que para un sepulcro de la segunda mitad del XIV, lo habitual es que estuviera cobijado bajo un arcosolio adosado a la pared, pero sin embargo, como hemos comentado, el hecho de que esté exento nos indica que su primitivo emplazamiento era el centro de la nave de la iglesia de Santa María, en un lugar de privilegio. Desde el punto de vista artístico, se utilizan varios tipos de piedra. La de mayor calidad es el alabastro de Gelsa, en el que aparece la imagen
explorantes lo flanquean. Y si nos fijamos en los pies, en este caso, a los pies del difunto hay dos deliciosos canes o perdillos, símbolo de la fidelidad, con collares con cascabeles. Otra cosa es la caja fúnebre, el lecho fúnebre, en el que vemos que hay temas heráldicos aludiendo a la nobleza del personaje con las armas de Aragón y de Navarra. Y luego en las enjutas se suceden escenas de tipo profano y de tipo religioso, junto a monjes lectores, monjes cistercienses, evidentemente. Hay personajes profanos con todo tipo de actividades interesantes. Por ello, vuelvo a recordar a los visitantes del museo que esta pieza merece sin ninguna duda un lugar importante y un recuerdo en la memoria de los zaragozanos. Pero no es la única pieza que pueden ver los visitantes, como usted comentaba, profesora. Hay también otras obras importantes de escultura del arte gótico que, si quiere, vamos a proceder a verlas. Podemos empezar por el ángel custodio de la ciudad de Perelloan. Muy bien, pues vamos a verlo. Ya estamos delante de ese ángel custodio que comentábamos antes, profesora, protector de las ciudades más importantes de la Corona de Aragón, entre ellas Barcelona y Mallorca, que todavía conservan este ángel custodio. Cuéntenos un poquito qué es lo que podemos ver delante de esta obra. Bueno, esta es una obra emblemática, como acaba de decir, de la ciudad de Zaragoza. Era el ángel custodio que protegía a los ciudadanos y a los comerciantes. En Palma de Mallorca lo tenemos en la lonja, tallado por Sagrera. En Barcelona lo tenemos en la casa del ayuntamiento, en la plaza de Sant Jaume. Todos son del siglo XV, pero indudablemente este es el más antiguo y, por qué no decir, el más hermoso. El artífice es Perelloan. Perelloan fue un escultor barcelonés que vino a Zaragoza, llamado por el arzobispo don Dalmau de Mur. Pero muy pronto se convirtió en el escultor preferido de la alta burguesía, de la nobleza y de la Iglesia. Esta estatua, hecha en alabastro y policromada,
que vemos está un poquito deteriorada, sobre todo en su mano derecha, ostenta todavía en la izquierda los restos de una filacteria o pergamino en el que indudablemente estaba la advocación de los ciudadanos al ángel, pidiendo su protección. La policromía está bien conservada, procede de un lugar cerrado, de ahí que haya conservado el color. Se trata de una escultura que indudablemente se encontraba en una capilla subvencionada por los comerciantes de Zaragoza. Se ha dicho si podría estar en las casas del puente o en el ayuntamiento de nuestra ciudad cuatrocentista. Otros han dicho si podría estar en alguna capilla próxima a la ribera del Ebro. Los estudios de la doctora Rosa Manote de la Universidad de Barcelona han sugerido que podría pertenecer a la propia Catedral de San Salvador o la SEO, donde sabemos que los comerciantes tenían una capilla. Y finalmente repasemos el sotabanco o pie del retablo mayor de nuestra catedral, donde hay ángeles con cabellera rizada y con sonrisa similar, ostentando las armas del que fue el gran mecenas de Pere Joan, don Dalmau de Mur. Para continuar este recorrido escultórico vamos a salir a ese patio del Museo de Zaragoza, donde también podemos ver otras obras de escultura y así vemos cómo va avanzando la historia. Me parece perfecto. Profesora, estamos delante de una portada de sepulcro procedente del convento de predicadores de Zaragoza, siglo XV. Estamos ahora mismo hablando. Cuéntenos un poco qué se puede ver y de dónde procede. Yo querría decir que después de haber visto el sepulcro exento de don Pedro Fernández de Híjar de finales del siglo XIV, me ha parecido interesante seleccionar lo que es la boca de sepulcro, ¿verdad?, o arcosóleo ricamente trabajado de la primera mitad del XV en el estilo gótico flamígero, de un sepulcro desconocido o no identificado que se encontraba en la iglesia del convento de Santo Domingo de Guzmán o de predicadores de la ciudad de Zaragoza. El convento de Santo Domingo fue una de tantas víctimas de la desamortización del siglo XIX y tenemos referencia a través de Faustino Casamayor dentro de sus diarios de la ciudad de Zaragoza, que sacó a la luz el doctor don Ángel San Vicente Pino, ¿verdad?, editado por Ibercaja en 1991,
iglesia que tenía multitud de altares en sus capillas laterales. Era una iglesia conventual característica, ¿verdad?, del siglo XIV, pero que atesoraba muchos monumentos de gran belleza. Entonces, Faustino Casamayor nos lo recuerda en la segunda mitad del siglo XVIII. Yo lo quiero traer aquí porque está dentro de las joyas que a veces pasan desapercibidas en el patio del museo de nuestra ciudad. Hablando un poquito, comentaba la importancia de las iglesias. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI. Zaragoza era una ciudad que estaba clasificada, digamos, por parroquias, estaba segmentada por parroquias y por iglesias. La importancia precisamente de lo religioso, de lo cultural en ese momento histórico, cuéntenos un poco ese momento. Era importantísimo si pensamos, por ejemplo, que el convento de San Francisco, rival del convento de Santo Domingo en cuanto convento rico que atraía las voluntades de la nobleza y de la monarquía, que también sufrió los mismos avatares de la desamortización que el que estamos mencionando ahora. Bien, el convento de San Francisco se encontraba en la Plaza de España, en el lugar que ocupa la Diputación de Zaragoza, y tenemos documentos de Rubio donde se nos cuenta cómo Pedro IV, el ceremonioso, quiso hacer del convento de San Francisco uno de los lugares donde estuviera asiento la necrópolis de la dinastía. Entonces, sabemos, por ejemplo, que encarga numerosos monumentos funerarios para su familia, y que uno de los escultores que van a estar trabajando allí es Moragues, al que ya se había encargado el sepulcro de don Lope Fernández de Luna en la capilla de San Miguel en la Seo o Parroquieta. Después de ver esta portada del sepulcro que acabamos de comentar, hay otras dos obras que tenemos que comentar. Desde luego, son esas piezas armeras del Reino de Aragón. Cuéntenos un poco la importancia, porque bueno, aparecen escudos, aparecen cruces, todos esos símbolos tan importantes en la época. Bueno, estas piezas espléndidas decoraban el salón principal de la Casa de la Ciudad en Zaragoza. Las tenemos documentadas. Se encargaron a mediados del siglo XV y fueron sus artífices dos grandes escultores, uno procedente del sur de Francia, concretamente de la zona del Béarn, Fortaner de Usesques, y otro procedente de Barcelona, Francisco Gomar. Pero lo más importante es que reúnen los emblemas del poder de la corona. Es decir, tenemos la cruz de Alcoraz, tenemos
de Íñigo Arista en ambos ejemplos. Fijémonos que tienen forma rectangular a modo de tapiz colgante. Están trabajadas en piedra arenisca fina en alto relieve y en ambas ocupa el centro, en un lugar destacado, las armas del rey de Aragón, las barras. No sabemos si tuvieron pintura original o no. Yo me atrevo a decir que sí, que estuvieron policromadas, aunque con el paso del tiempo esta se haya perdido. Pero lo importante también es la elegancia formal de la pareja de ángeles que enmarcan los emblemas aragoneses. De nuevo el ángel como custodio de la ciudad. Estamos en unas obras representativas. Si hubiera que decir cuáles son las piedras armeras que mejor se identifican con el poder del reino y con el poder de la ciudad, de la Zaragoza cuatrocentista, nadie duda que habría que seleccionar estas dos maravillosas piezas de piedra que proceden del Palacio de la Diputación del Rey. Como algo anecdótico, me comentaba antes, profesora, que se sabe mucho por cómo están peinadas esas esculturas de los ángeles, ¿verdad? Bueno, es que hemos hablado de Fortaner-Dius y de Francisco Mar. Eran contemporáneos y amigos. Trabajan juntos en la SEO, que al ser maestros que vienen de fuera, hemos hablado uno del Bearn, otro de Barcelona, es evidente que el mejor embajador, el mejor representante era nuestro querido Don Dalmau, de que luego vamos a ver su escudo en una hermosa tabla gótica. Hablando de tablas góticas, vamos a dejar aquí la escultura. Vamos a pasar a ver precisamente las tablas de esa pintura del arte gótico y así vamos también viendo cómo va pasando la historia. Profesora, entre los siglos XIV y XV, las capillas de los conventos de los dominicos, de los franciscanos y de San Pablo comienzan a llenarse de obras escultóricas y de pinturas de una excepcional importancia. Algunas de ellas desaparecen, otras emigran de Aragón, pero algunas, por suerte, se conservan todavía aquí en el Museo de Zaragoza. Explíquenos algunas de ellas. Bueno, yo tendría que decir que a través de la documentación y de las descripciones de los viajeros del siglo XIX podemos conocer cómo eran los retablos y las imágenes que engalanaban los conventos y la catedral de San Salvador y la iglesia de San Pablo, de tal manera que a finales del siglo XIX se podía decir que Zaragoza era un verdadero museo de primitivos.
normalmente estas obras han salido de fuera de Aragón, pero nuestro Museo de Zaragoza sigue siendo un referente obligado a la hora de estudiar la pintura gótica aragonesa. Imagino que precisamente esas obras de las que ahora nos va a hablar nos cuentan qué estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces en la época. Extraordinariamente claro. Es un verdadero camino para introducirse no solo en el nivel cultural y artístico de los zaragozanos de los siglos XIV y XV, sino también cómo era la vida cotidiana de nuestros antepasados. Vamos a comenzar viendo pues esas obras y qué ambiente se vivía en la ciudad. La primera que vamos a ver no procede de Zaragoza, se encuentra en nuestro museo. Hay dos grandes paneles, es un fragmento que representaba lo que se llama la comunión de los reyes de Aragón. El fragmento superior llevaba como tema la duda de Santo Tomás. Pero es esta pintura, la comunión de los reyes de Aragón, muchas veces reproducida en los libros o solicitada para que forme parte de colecciones, de exposiciones, de todo lo que han sido siempre muestras de lo que nuestra pintura ofrece en el arte de la pintura mural del siglo XIV, tiene un gran interés histórico. Otro de los conjuntos importantes de pintura gótica de la ciudad es este que tenemos aquí, profesora, que pertenece a, me comentaba, al monasterio del Santo Sepulcro de nuestra ciudad. Hace un par de años se restauró por el taller del museo espléndidamente, y que en octubre del año 2012 se inauguró en la sala de exposiciones temporales para disfrute de los zaragozanos. Podemos ver en esta tabla que tenemos delante la escena de la resurrección. Recordemos que la titularidad del monasterio es de la resurrección. Entonces ocupaba la escena principal, Cristo saliendo del sepulcro, y como detalle anacrónico, pero evidentemente sugestivo, Fray Martín de Alpartil, comendador de Nueva Los y canónigo del Santo Sepulcro, aparece de rodillas. En el siglo XVI, viajeros que visitan el monasterio se quedan impresionados por la belleza de esta obra. Cuando vienen a Zaragoza especialistas en pintura gótica catalana, tienen que venir aquí, como me decía un colega de la Universidad de Barcelona, hay que venir a Zaragoza, al Museo de Zaragoza, en peregrinación, porque aquí tenéis la obra de uno de los pintores barceloneses de la segunda mitad del siglo XIV más importantes de la corona, y lo tenéis vosotros. Como digo, Jesús sale del sepulcro es el titular de la obra, que incluía muchas otras piezas, pero quizá debemos de ver ahora la escena del juicio
dicho final, porque volveremos a encontrar a Fray Martín de Alpartir entre los bienaventurados. Pues vamos a verla. Profesora, para acabar el programa, la última localización la vamos a destinar a ver esas obras de primera y segunda parte del siglo XV de excepcional valor. Cuéntenos un poco qué obras se conservan de esa época aquí en el museo. Tenemos ejemplos excepcionales desde principios del XV, lo que llamaríamos el gótico internacional, hasta finales del XV, comienzos del XVI, que ya son los últimos momentos del XV y comienzos del Renacimiento. La primera que me parece destacada es la que tenemos a nuestra espalda, que es la Virgen María, Reina de los Ángeles. Es una obra, como vemos, de gran formato, que ingresó en el museo en la segunda década del siglo XX, que procede de la iglesia de Santa María la Mayor de Albalate del arzobispo, pero todos sabemos que desde la segunda mitad del siglo XII, con Alfonso II, Albalate pertenecía a la mitra zaragozana. Tenemos a la Virgen como Reina de los Cielos, entronizada en un suntuoso trono de carpintería gótica, con el niño sobre su regazo y flanqueada por ángeles músicos que tañen instrumentos en honor de la Madre de Dios. La Virgen lleva una rama de azucena, símbolo de pureza, en su mano derecha. El niño está sentado y bendice con su mano derecha. Otros ejemplos están también expuestos aquí al lado, profesora. Hemos comentado con anterioridad cómo la parroquia de San Pablo era una de las iglesias más importantes de nuestra ciudad, un verdadero museo de arte gótico. De allí proceden importantes tablas que están hoy aquí en el museo. El retablo de San Miguel Arcángel y de la Virgen María y Santa Catalina, del que vemos la muestra de San Miguel Arcángel, es un retablo que está documentado a través del contrato de obra que se custodia en el archivo de nuestra ciudad, en el archivo de protocolos notariales. El autor es importante, se llamaba Martín de Soria y era sobrino de Blasco de Grañén, es decir, el tío de Martín de Soria es el autor de la Virgen María como Reina de los Cielos que acabamos de ver. Bien, la tabla de
de San Miguel Arcángel que tenemos delante es una de las tablas laterales de este retablo, y el contrato muy curioso nos dice que el autor, el comerciante Miguel de Valtueña, quiere para su capilla funeraria en San Pablo de Zaragoza que le hagan un retablo entre Santa Catalina y San Miguel, y que en el centro se coloque la talla de escultura de Nuestra Señora que él aporta. Y quiero recordar que en Huesca tenemos parte del que fue su última o penúltima obra, el gran retablo de Pallaruelo de Monerros, pero que también hay obra suya en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Estaría bien que nos situáramos ya en la segunda mitad del XV, en el reinado de los reyes católicos, que es cuando más se trabaja, cuando más pintura hay, cuando hay en nuestro museo obras excepcionales, pero tenemos que hacer una selección, y yo seleccionaría quizá el retablo de la Santa Cruz de Blesa, que estaba dedicado a el hallazgo y veneración de la Santa Cruz, la Cruz de Cristo y a la Pasión del Redentor. Estamos hablando de ese finales del siglo XV, profesora. ¿Cómo era esta ciudad de privilegios y de desarrollo cultural de la que hemos hecho referencia al principio del programa? ¿Cómo se vivía en Zaragoza? A través de la documentación conservada en los archivos podemos ver el gran nivel cultural y la riqueza de la burguesía zaragozana de este otoño de la Edad Media, los gremios, las cofradías, las iglesias. Diríamos que había una rivalidad constante por embellecer sus iglesias, sus altares, sus capillas, y desde luego queda claro que lo que conservamos hoy es un maravilloso testimonio de lo que fue extraordinario, que sabemos los viajeros que visitaban Zaragoza a finales del XV, como por ejemplo, recordemos a Jerónimo Münzer, habla de lo rica y hermosa que era la ciudad, de la calidad de sus gentes, de la belleza de sus monumentos, tanto civiles como religiosos. Y todo eso yo creo que queda reflejado, aunque sea tímidamente, en esta sala de pintura gótica del Museo de Zaragoza. Muy bien, profesora, pues con esa idea nos quedamos. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad y una invitación a los zaragozanos y zaragozanas que vengan a visitar las salas del museo. Y a ustedes les emplazamos hasta el próximo programa en el que conoceremos la Zaragoza mudéjar. Pero hasta entonces les dejamos con el anécdota histórico de Guillermo
En el puente de piedra de Zaragoza hay un monumento muy sencillo, de estilo modernista, que diseñó el arquitecto municipal Ricardo Magdalena y conmemora la muerte de 3 personas. Una muerta en combate el 19 de febrero de 1809. Faltaba un día para que Zaragoza capitulase ante los franceses, que fue un militar, el barón de Barzague, un bilbilitano, que murió al querer cruzar el puente para ayudar a los del arrabal. Estalló una granada y acabó con su vida. Y otros 2 fueron contra lo pactado, asesinados por orden del general francés una vez que Zaragoza había capitulado. 2 curas que habían ayudado mucho a Palafox. El uno había sido su profesor desde niño, el escolapio padre Bogiero, y otro había combatido con uno más, organizando compañías de paisanos que resistieron el empuje francés. Fueron los 2 matados a bayonetazos por las tropas francesas una vez que entraron en la ciudad y echados al río desde ese puente. Y esa cruz tan sencilla, que a menudo está ensuciada por los gamberros, que no sé si lo hacen con las pezuñas o con los cuernos, es el recuerdo que permanente de Zaragoza a esos 3 héroes suyos de la guerra de la independencia. El Ayuntamiento de Zaragoza ha patrocinado este programa.